Hola amigos, hoy vamos a hablar del mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es el múltiplo más pequeño que dos o más números tienen en común. Pero, ¿qué es eso? Veamos. Para eso, primero tenemos que entender qué es un múltiplo. Los múltiplos de un número son los que obtienes cuando lo multiplicas por otros números. Por ejemplo, veamos con el número 2. 2 por 1 es 2, 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6, 8, 10, 12 y así sucesivamente vamos encontrando algunos múltiplos del 2. Podemos hacer el mismo ejercicio con otros números, por ejemplo el número 3. Si se fijan, vamos de 3 en 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y así hasta el infinito. Entonces aquí hemos obtenido los múltiplos del 2 y algunos múltiplos también del 3. Ahora que tenemos esos números, los vamos a ordenar nuevamente. Aquí tenemos los múltiplos del 2, 2, 4, 6, 8, 10 y así hasta el infinito, y los múltiplos del 3, 3, 6, 9, 12, 15 y así hasta el infinito también. Ahora, si nos preguntamos qué múltiplos tienen en común el 2 y el 3, podemos observar que los múltiplos comunes son el 6, también podemos observar el 12, el número 18 y así sucesivamente podemos seguir encontrando múltiplos comunes entre el 2 y el 3. Pero una vez que ya conocemos esos múltiplos comunes, nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el múltiplo más pequeño que tienen en común ambos? Bueno, la respuesta es el número 6. Entonces decimos que el mínimo común múltiplo entre el número 2 y el número 3 es el número 6. Repitamos este mismo ejercicio ahora con otros números, el 28 y el 6. Buscamos los múltiplos del 28, por lo tanto lo vamos multiplicando por 2, 3 y 4. Obtenemos el 56, el 84, el 112, etc. Repetimos la misma operación con el número 6. 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, y así seguimos encontrando múltiplos del 6. Si se fijan, vamos avanzando de 6 en 6 números. Avanzamos hasta encontrar un múltiplo que tengan en común el 28 y el 6. Si se fijan, hemos encontrado un múltiplo en común. Es el 84, y ese es el primer múltiplo que tienen en común. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre el 6 y el 28 es el número 84. Si se fijan, podemos hacer eso con muchos números, por ejemplo, con el 27 y el 45, pero tal vez esto es muy largo. Está bien, podemos encontrar el mínimo común múltiplo, pero hay otra forma de hacerlo, y es más corta, y es descomponer en factores primos. Para descomponer en factores primos, primero debemos entender que los números primos son números que son divisibles por 1 y por sí mismos, sin dejar resto. Entre ellos están el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y así podemos encontrar números primos hasta el infinito. Luego, si queremos obtener el mínimo común múltiplo entre el 4 y el 6, los ponemos en esta tabla y nos preguntamos, ¿nuestro primer número primo, el 2, puede dividir al 4 o al 6 sin dejar residuo? Nuestra respuesta es sí. Por lo tanto, dividimos el 4 en 2, nos da 2. Y luego dividimos el 6 en 2 y nos da 3. Repetimos la pregunta. ¿Nuestro número primo 2 puede dividir al 2 o al 3 sin dejar un residuo? La respuesta es sí. Solo lo puede hacer con el 2. Por lo tanto, dividimos 2 en 2 y nos da como resultado 1. Quiere decir que hemos terminado con este número. El 3 lo mantenemos. Nos preguntamos, el siguiente número primo, el 3, ¿puede dividir al 3 sin dejar residuo? Así es, puede dividirlo sin dejar residuo. Por lo tanto, divido 3 en 3 y obtengo 1. Cuando ya tengo un 1, quiere decir que he terminado
Por lo tanto, hasta aquí llego. ¿Qué hago ahora con estos números primos que he obtenido? Los tomo y los multiplico entre ellos. 2 por 2 por 3 y obtengo como resultado el número 12. Esto quiere decir que el mínimo común múltiplo entre el número 4 y el 6 es el número 12. Repitamos este mismo ejercicio ahora con los siguientes números. 27 y 45. Los ubicamos nuevamente en esta tabla y nos preguntamos, ¿nuestro primer número primo puede dividir al 27 o al 45 sin dejar un resto? Mi respuesta es no. Continúo con el número 3. ¿El número 3 puede dividir al 27 o al 45 sin dejar resto? Mi respuesta es sí. Así que los divido y obtengo como resultado el 9 y el 15. Repito mi pregunta, ¿el número 3 puede dividir al 9 o al 15 sin dejar resto? Mi respuesta es sí. Por lo tanto, los divido nuevamente por 3 y obtengo un 3 y un 5. De este modo, sigo repitiendo mi pregunta. ¿El número primo 3 puede dividir al 3 o al 5? Sí, puede dividir al menos al 3 sin dejar resto. Por lo tanto, lo elijo y divido 3 en 3, queda 1. Por lo tanto, ya he terminado con ese número y el 5 lo dejo igual, pues no lo puedo dividir en 3 sin que quede un resto. Continúo ahora con el siguiente número primo, que es el número 5. Y me hago la pregunta, ¿este número primo, el 5, puede dividir al 5 sin dejar resto? Mi respuesta es sí, puede dividir al 5 sin dejar resto. 5 partido 5 es 1. Una vez que he alcanzado todos los unos, quiere decir que he terminado. Por lo tanto, tomo mis números primos y los multiplico entre sí. 3 por 3 por 3 por 5. De esta forma obtengo como resultado 135. Esto quiere decir que el mínimo común múltiplo entre el 27 y el 45 es el número 135. Veamos ahora un problema. Debo tomar 3 medicinas distintas en el día, una cada 8 horas, otra cada 6 horas y la tercera cada 12 horas. Si me tomo todas las medicinas al mismo tiempo a las 8 de la mañana, ¿en cuántas horas más volveré a tomar las 3 medicinas juntas? Para eso debo obtener el mínimo común múltiplo entre los tiempos que tengo que tomar las medicinas, es decir, 8, 6 y 12 horas. Entonces me pregunto, ¿mi primer número primo, el 2, puede dividir a alguno de estos números sin dejar resto? Mi respuesta es sí. Los divido y obtengo un 4, un 3 y un 6. Repito mi pregunta, ¿puede dividir el 2 el 4 al 3 o al 6? Sí, al menos al 4 y al 6 los puede dividir sin dejar resto. Por lo tanto lo hago y obtengo 2, 3 y 3. Nuevamente repito la pregunta y sí, el 2 puede dividir al 2. En ese caso obtengo un 1 y repito los 3. Ya no puedo seguir con el número 2, por lo tanto continúo ahora con el siguiente número primo, que es el 3. ¿El 3 puede dividir alguno de estos números que tengo aquí en la tabla al final? Sí, puede dividirlos. Y al dividirlos obtengo un 1. Quiere decir que he completado mi operación. Tomo ahora estos números primos, los multiplico y obtengo 24. Y eso quiere decir que el mínimo común múltiplo entre el 6, el 8 y el 12 es el número 24. Esto quiere decir que volveré a tomar las medicinas juntas en 24 horas. Muchas gracias amigos, espero que les haya gustado este video. Para más videos, suscríbete a mi canal Profe Don Emilio. Nos vemos, chao.